Ecuaciones de dinámica de fluidos. Integrantes: Andrés Valencia, Daniel Espinosa, Iván Carrera, Jackson Reina y Ramsés Lozada. Ecuación de continuidad. Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía en una sección del conducto a otra. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Ecuación: deriva de tiempo por la integral del volumen por la densidad con límite de volumen de control más la integral del área por la densidad por la velocidad con límite de superficie de control igual a cero. Flujo estacionario, el primer término es cero, por lo tanto, la integral del área por la densidad por la velocidad con límite de superficie de control es igual a cero. Ecuación de momentum. La ecuación del momentum nos dice que un pequeño elemento de volumen que se mueve con el fluido puede acelerarse mediante fuerzas que actúan sobre él. En otras palabras, el impulso corresponde a una expresión de la segunda ley de Newton, según la cual la aceleración de masa es igual a la suma de fuerzas. Por lo tanto, el equilibrio de impulso es equivalente a la segunda ley de Newton. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la tasa de variación temporal del impulso es igual a la fuerza aplicada. De acuerdo a la ecuación número 1, las fuerzas superficiales se pueden expresar en términos del tensor de fuerza Fi y Nj, que es un vector normal. Fi son fuerzas superficiales, Gi típicamente con la fuerza gravitacional que es proporcional a la masa. Utilizando el teorema del transporte de Reynolds y el teorema de la divergencia, se sigue que abordamos esta siguiente ecuación y que debido a que el volumen de control es invariable en el tiempo, los resultados son que dependiendo de la continuidad y la definición de la derivada material se convierte en la ecuación de momentum. Y las ecuaciones para fluidos newtonianos se obtienen reemplazando las relaciones de Stokes por las tensiones. Si consideramos una posición arbitraria de un material R sub m, el principio global de la conservación de masa nos dice que la masa total en R sub m debe permanecer constante en todo momento. Teniendo esto en cuenta, podemos escribir la ecuación 5.2.1. Ahora, si lo incorporamos al teorema del transporte de Reynolds, tendríamos la ecuación 5.2.2, la tasa de cambio de masa en R es igual al cambio de densidad más la tasa total de masa que entra en la región a través de la frontera de la derivada parcial de R. Ahora, el empleo del teorema de localización implica que el integrando común debe ser cero, como lo podemos ver en la ecuación 5.2.3. Ahora, la relación que podemos ver en la ecuación 5.2.3 se conoce como la declaración diferencial de la conservación de la masa, y esta se puede describir como una relación puntual que se aplica en todos los puntos del continuo que están dentro de R. Aunque esta relación también la podemos escribir como la podemos ver en la ecuación 5.2.4. Aunque debemos tener en cuenta que si el material es incomprensible, entonces sabemos que la derivada de dp con respecto a dt es igual a cero. Por lo tanto, la relación será igual a cero. Ahora, para un grupo fijo de partículas continuas, este principio de conservación requiere que la masa sea la misma en todas las configuraciones. Entonces podemos utilizar la referencia y la corriente configuraciones y representarla como podemos ver en la ecuación 5.2.6. De esta ecuación podemos decir que R sub 0 representa el volumen de referencia y P sub 0 representa la densidad de referencia, y R y P son los respectivos valores actuales. Teniendo esta relación, tenemos la ecuación 5.2.7. Ahora, para todas las regiones de R sub 0 tendríamos la ecuación 5.2.8. Ahora, si relacionamos esta ecuación y la ecuación 5.2.7, esto se denomina lagrangiano, o forma de referencia de la conservación de la masa. De esta ecuación, la 5.2.8, podemos destacar que al expandirla nos da la forma habitual
la cual podemos ver en la ecuación 5.2.4. Ahora, para cualquier campo tensorial de G, gracias a estas notaciones de la conservación de la masa y el teorema del transporte de Reynolds, nos da como resultado general la ecuación 5.2.9. La conservación de la energía. Cuando hablamos de energía existen varios tipos, los cuales pueden ser térmicas, mecánicas, químicas, eléctricas, entre muchas otras. Para este análisis solo tendremos en cuenta las mecánicas y térmicas. El principio de conservación de energía puede establecerse como la tasa de cambio en el tiempo de la energía cinética e interna de un grupo dado de partículas continuas es igual a la suma de la tasa de cambio del trabajo realizado por las fuerzas externas y la energía que ingresa al sistema a través de la frontera. La energía interna representa el movimiento continuo que ocurre a nivel microscópico que no se tiene en cuenta en la energía mecánica general. La energía que entra al sistema a través del límite o la frontera es generalmente la térmica. Para la energía cinética se tiene la siguiente ecuación: la integral del volumen de control de un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad por la derivada de la velocidad. La velocidad al cuadrado es la del campo de velocidad dentro del volumen de control. La energía interna se representa por la integral en el volumen de control de epsilon por la densidad del fluido por la derivada de la velocidad. Aquí epsilon representa la densidad de la energía interna por unidad de masa y es una variable de estado termodinámico. La potencial mecánica externa se representa por la integral del límite del volumen de control del producto punto de la temperatura y la velocidad por un diferencial de área más la integral del volumen de control del producto punto de B y la velocidad por la densidad del fluido por un diferencial de velocidad. De aquí la integral del límite del volumen de control se puede reescribir como se evidencia en la diapositiva. Esto gracias al teorema de divergencia para poder cambiar de una superficie a un volumen. De esta reescritura, el término de la velocidad en T sub i j, B sub i, j se reemplaza por la definición de la velocidad, pero el término W es antisimétrico, por ende no se tiene en cuenta, dejando solo T sub i j, D sub i j. Al reemplazar en la ecuación de la potencia mecánica y usar factor común, se tiene que la potencia mecánica externa es igual a la integral del volumen de control de la suma entre la densidad por la aceleración en I por la velocidad en I más el término que se reescribió con anterioridad, todo esto por un diferencial de velocidad. De esta definición de la potencia mecánica externa existe un término conocido como poder de estrés, que al usar la primera y segunda de Piola-Kirchhoff da como resultado lo que se observa en pantalla, en donde F punto sub ij es la derivada material con respecto al tiempo del gradiente de deformación y E punto sub ij es la derivada material con respecto al tiempo de la deformación lagrangiana. Para el análisis termodinámico, la energía que ingresa al volumen de control se puede representar como menos la integral del límite del volumen de control del producto punto de Q, el cual es la tasa de flujo de calor por unidad de área, y N, por un diferencial de área más la integral del volumen de control de H, que es la fuente de energía específica por unidad de masa, por la densidad por un diferencial de velocidad. Ahora que ya se han encontrado definidos todos los componentes, se reemplazan en la ecuación general del balance de energía, lo que nos da esta primera ecuación, que al usar el teorema de transporte de Reynolds y el teorema de la divergencia nos da esta segunda ecuación. Como el término de la densidad por aceleración en I por la velocidad en I es igual a un medio de la densidad por la derivada material de la velocidad al cuadrado, la ecuación se puede reducir a la integral del volumen de control de la densidad por la derivada de epsilon menos T sub ij, D sub ij, más el flujo de calor sub I, I menos la densidad por
h, todo esto por un diferencial de velocidad igualado a 0. Finalmente, usando el teorema de localización, se tienen estas dos últimas ecuaciones que se observan aquí en la esquina de la pantalla, las cuales describen la conservación de la energía. Conservación del momento lineal. El principio de conservación del momento lineal es básicamente el enunciado de la segunda ley de Newton. Sobre la colisión de partículas se puede decir que la tasa de cambio en el tiempo de momento total de un grupo dado de partículas continuas es igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el grupo. Siempre que la tercera ley de la fuerza de reacción de Newton controle las fuerzas internas entre partículas. Este concepto es válido por lo que cuando se suman todas las fuerzas internas en todo el sistema se anulan entre sí. Por lo tanto, considere un conjunto fijo de partículas continuas que ocupan inmediatamente el área de espacio R y actuando por fuerzas de superficie externas de T. Y las fuerzas corporales, como se muestran en la figura. Podemos expresar este concepto como d sobre dt, la integral de ρ dB dB, igual a la integral de t de ds, más la integral de ρ b dB. Se cambia la notación de índice e introducir el tensor de tensión de Cauchy. Y queda igual a la integral de t sub ji por i de dB, más la integral de ρ b sub i de dB. Empleando el teorema del transporte de Reynolds y la conservación de la masa, queda que la integral de ρ por dB sub i sobre dt dB igual a la integral de ρ a sub i de dB. Empleando el tensor de tensión de Cauchy y el teorema de transporte de Reynolds y la conservación de la masa, nos queda que la integral de T sub ji por j más ρ b sub i menos ρ a sub i de dB es igual a 0. El uso del teorema de localización implica que el integrado debe desaparecer. Nos queda que T sub j de i por j más ρ por b de sub i menos ρ a sub i. En forma vectorial nos queda nabla de t elevado a la t más ρ b es igual a ρ a igual a ρ por la derivada parcial más b por nabla de b. En la forma escalar nos queda que la derivada parcial 1 más la derivada parcial 2 más la derivada parcial 3 más ρ b sub 1 es igual a ρ a sub 1. Así sucesivamente como se muestra en la ecuación. Las relaciones entre la integración a desaparecer y la forma escalar son conocidas como ecuaciones de movimiento de Cauchy en una diferencia de forma inicial de la conservación del momento lineal, que nos queda la integral de t sub i de j elevado a la 0 n sub j de ds más la integral de ρ sub 0 de b sub i de dB. Usando estos resultados de las relaciones de la tensión de Cauchy y el teorema de transporte de Reynolds y la conservación de la masa, se pueden transformar la densidad como fuerza. Usando el teorema de divergencia, de nuevo el término integral de superficie da la integral de t sub ij elevado a la 0 más ρ sub 0 de b sub i menos ρ sub 0 por la derivada parcial de dB es igual a 0. Finalmente, al teorema de localización se obtiene la forma diferencial. La derivada parcial de más ρ sub 0 de b sub i es igual a ρ sub 0 de a sub i. Luego, al representar la forma deseada de la conservación del momento lineal en la configuración de referencia. Muchas gracias.